A continuación estamos presentando la lección número 6, el poder de la sangre de Jesucristo, que hace parte del diplomado La Autoridad Espiritual. Inicialmente vamos a dividir este capítulo en dos partes. La primera parte vamos a enfocarnos al concepto de la sangre de Cristo en la redención de los hombres y posteriormente examinaremos la siguiente parte, cómo el creyente vence a Satanás a través de la sangre de Jesucristo. Inicialmente vamos a examinar el aspecto de la sangre de Cristo en la redención de los hombres. Al analizar la autoridad y el poder que ejerce la sangre del Señor Jesucristo en la manifestación del reino de Cristo, como en nuestra propia vida íntima, nos resulta importante definir el significado que Dios mismo le dio a la sangre a través de las Escrituras. Por lo tanto, acudiremos a tres fuentes encontradas en ellas. La primera fuente donde encontramos la sangre, la encontramos en el Antiguo Testamento. Examinemos un poco el concepto del Antiguo Testamento respecto a la sangre. La mención de la sangre inicia desde el mismo Edén, cuando Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, según Génesis 4:4. En el Edén fue derramada la sangre de las ovejas como el primer acto de adoración y reconocimiento que nos presenta la Biblia. En Hebreos 11:4 se nos revela que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que su hermano Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Estos dos textos nos indican que la fe y el agradar a Dios están estrechamente relacionados con la sangre. Las Escrituras del Antiguo Testamento vuelven a darnos una breve noción del uso de la sangre hasta el diluvio, cuando el juicio de Dios sobre el pecado y la destrucción de todo vestigio humano dan inicio a una nueva tierra que es establecida a través del sacrificio de Noé, el sacrificio que ofreció a Dios según Génesis 8 del 20 al 22. Más adelante encontramos el llamamiento divino de Abraham y el milagroso nacimiento de Isaac, junto a la promesa de ser padre de multitudes. Su fe fue probada hasta lo sumo, cuando Dios le pidió el sacrificio de su hijo. No era solo un mandato, era la revelación que solo a través del derramamiento de la sangre era como una vida podía estar en perfecta comunión con Dios. Todos recordamos cómo al final Dios le proveyó de un sustituto para el sacrificio, según Génesis 22, del 10 al 13. Más adelante fue la sangre del Cordero Pascual, en los dinteles de sus puertas, la que salvó a los primogénitos de los hijos de Israel, de la acción del ángel exterminador. Éxodo 12:13. Todo esto fue el vislumbre del sacrificio de Cristo en el Calvario. Eran los antecedentes, era la sombra. Era solo a través de la sangre que Dios y el hombre podían ser traídos a un nuevo pacto que reconciliaba al hombre con su Creador, permitiendo una comunión íntima entre los dos, el hombre y Dios. En Edén, Arará y Moriad, la vida fue redimida a través de la sangre derramada. Fue después de la Pascua que Dios establece un nuevo pacto con el hombre. Dios le dice a su pueblo, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, refiriéndose al establecimiento del tabernáculo en el desierto. Eso lo encontramos en Éxodo 27, del 1 al 18. Si examinamos
las especificaciones del tabernáculo, coloquemos mucha atención al diseño que Dios ordenó para que se construyera ese tabernáculo. Se puede notar que la sangre en todo esto es el centro y la razón de todo aquello. Había un altar para la ofrenda quemada, donde seguía la acción de la sangre siendo rociada. El altar del holocausto estaba en el vestíbulo del templo, era cuadrangular, de madera de acacia y cubierta de bronce, con 4 cuernos en los ángulos. Éxodo 27, del 1 al 8. En el centro había una rejilla sobre la cual se colocaba el sacrificio. Para el sacrificio, el altar tenía calderos de bronce para recoger las cenizas y también tenía tazones para recoger la sangre del sacrificio. Los sacrificios se hacían desde la mañana hasta la tarde y nunca se apartaba el fuego. Levítico 6, versículo 6. Analicemos un poquito antes de continuar adelante la expresión expiación, que deriva del latín expiatio, compuesto por los prefijos es, que significa separación del interior, plus o plat, que significa virtuoso, justo, y sion, que significa acción. De allí que se refiere a la acción de reparar o purificar una falta o una culpa. Eso significa la expresión expiación. En el caso de la expiación a través de los sacrificios de la sangre en el tabernáculo, significa la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. En este caso, un cabrito, un cordero sin defecto y sin mancha. El esparciamiento de la sangre tenía como acción principal cubrir los pecados de quien ofrecía el sacrificio. La vida del animal que estaba en su sangre era vertida a cambio de la vida del pecador, lo que la convertía en una muerte sustituta. El juicio consistía en trasladar el pecado al pecador. El pecado del pecador a los animales que serían sacrificados. No era una muerte para apaciguar la ira de Dios. No se trataba de eso, sino para limpieza a través de la sangre, limpia y sin mancha del animal sacrificado. Repito, la vida del animal estaba en su sangre y era vertida a cambio de la vida del pecador, lo que la convertía en una muerte sustituta. El juicio que se celebraba o se realizaba en ese momento, el juicio consistía en trasladar el pecado del pecador a los animales que serían sacrificados. El sumo sacerdote por generaciones entraba una vez al año al lugar santísimo para realizar un solo sacrificio por todos los pecados cometidos por el pueblo. Introducía la sangre del sacrificio, la presentaba a Dios y le adoraba. Esto era el vislumbre y preludio de la sangre de Cristo, el cual realizaría un solo y único sacrificio por todos los pecados de la humanidad. Todos recordamos el momento preciso de la Pascua en que el sumo sacerdote había entrado a celebrar el sacrificio una vez al año por todos los pecados del pueblo, mientras Jesús en la cruz expiaba los pecados de la humanidad una sola vez para siempre. Por esa razón, el velo del templo que cubría y ocultaba el lugar santísimo se rompió de arriba a abajo, dando significado que ese sacrificio había sido cumplido. Y ahora tendríamos un sacrificio único por todas las generaciones, hasta el último día de la gracia en el levantamiento de la iglesia. Ahora examinemos un poco
la otra fuente que nos habla de la sangre, y en este caso, lo que Jesús enseñó. Cuando el ángel anunció a María el nacimiento del Señor, le dijo: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. De esa manera, dando el ángel a entender claramente la clase de muerte que sufriría Jesús. No había nacido aún y ya se sabía qué clase de muerte iba Jesús a morir. La única forma en que los pecados de su pueblo serían perdonados era a través del derramamiento de su sangre, como propiciación de los pecados. Por eso, cuando Juan vio a Jesús en el desierto, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Jesús en 3 ocasiones dice: de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan 6:53. Más adelante dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:54. Y luego repite: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí pertenece y yo en él. Juan 6, del 55 al 56. El Señor Jesús nos muestra en forma reiterativa, a través de su palabra, la gran importancia de su sangre derramada como única forma de redención para el ser humano. En su última cena con sus discípulos, Jesús dijo: tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, del 27 al 28. El pacto de la expiación del Antiguo Testamento a través de la sangre de animales sería reemplazado por uno nuevo y más eficaz sacrificio por los pecados. La expresión que por muchos es derramada se refiere a que la remisión de los pecados estaría condicionada a beber la sangre de Cristo, y no todos la tomarían, pero sí muchos. Entre ellos nos contamos nosotros. Es decir, quienes por la fe recibiríamos su obra redentora en nuestras vidas. Ahora examinemos la tercera fuente que nos informa acerca de la sangre: lo que enseñaron los apóstoles. La carta a los hebreos tenía como finalidad mostrar cómo el servicio del templo ya no era provechoso y que ya Dios no lo tenía en cuenta, ya que hacía parte del primer pacto. La venida de Cristo era, en esencia, el cumplimiento de las cosas figuradas del Antiguo Testamento. Se puede notar en esta carta cómo se da prioridad a la sangre de Cristo como la fórmula para el perdón de los pecados. Algunas expresiones encontradas en la carta a los hebreos reiteran este conocimiento. Y la carta a los hebreos era una carta dirigida precisamente a los hebreos, el pueblo judío, el pueblo de Dios. El primer texto que vamos a revisar se encuentra en Hebreos 9:12, que dice: por su sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es decir, ustedes deben recordar, y debemos tenerlo claro, que nosotros somos sacerdotes, reales sacerdotes, como lo expresaba el apóstol Pedro. Repito el texto, que es muy importante. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El lugar santísimo representaba el lugar de la presencia de Dios. En esa posición estamos nosotros. Por la sangre de Jesucristo tenemos esa opción de entrar directamente al lugar santísimo. Continúa el escritor sagrado de la carta a los hebreos diciendo:
a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hebreos 12:24. Otro texto más. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Hebreos 13:20. El apóstol Pedro escribe diciéndoles a sus lectores que ellos han sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Y sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro 1 del 18, del 8 al 10. El apóstol San Pablo nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1, 17. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2, 13. Otro texto. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La expresión fe es supremamente importante, en su sangre, Romanos 3:24. Y por medio de él reconciliar, otro texto más, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20. El apóstol Juan nos dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7, y dice de la siguiente manera, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 5:9, escrito por el apóstol San Juan. A continuación vamos a mirar la segunda parte de este capítulo que titula ¿Cómo vencer a Satanás a través de la sangre de Jesucristo? Es decir, vamos a aplicar el concepto de la sangre en nuestras vidas como fórmula de victoria o como fórmula para vencer a Satanás. Mucha atención a esta segunda parte. En este capítulo, o segunda parte de ese capítulo, tomaremos como base las palabras que fueron oídas en el cielo en medio de la gran tribulación, a través de las cuales se anuncia que Satanás ha sido echado fuera y que los creyentes lo habían vencido por medio de la sangre de Cristo. En estas palabras podemos reconocer una de las facetas más oscuras de Satanás, la de acusador en contra de los siervos de Dios, pero a la vez también podemos reconocer el inmenso poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo para vencerlo. Veamos lo que nos describe Juan sobre esto. Esto lo encontramos en Apocalipsis 12, 10 al 11. Si pueden abrir sus Biblias, sería supremamente importante examinar a la luz de las Escrituras este maravilloso texto. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Repito, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis 12, del 10 al 11. La expresión diablo es utilizada reiterativamente en el Nuevo Testamento para denotar las diferentes actividades de Satanás como acusador. La palabra diablo, ya lo vimos en las primeras lecciones, significa acusador. Esa es una de las actitudes y características de su personalidad.
Recordemos que la expresión diablo proviene del griego diabolos, que significa calumniador y acusador. Ya hemos visto cómo el diablo anda alrededor de nosotros vigilando de noche y de día sin descanso en una actitud implacable como el león rugiente. Y en repetidas ocasiones lo vemos como perro de presa, implacable, atento a toda actividad y conducta de los siervos de Dios. El diablo en todo momento estará vigilante para buscar su caída a través del lazo del cazador. Recordemos que Satanás es un cazador, el cazador de nuestras almas. También lo vemos detrás de aquellas faltas y errores que por su naturaleza humana llegan a caer todos los hijos de Dios. Nadie puede decir que jamás han sido vencidos por alguna situación de tentación. En su plan de acusador necesariamente tenemos que añadirle la de calumniador, ya que ambas actitudes generalmente van siempre juntas. El diablo siempre toma rasgos de una verdad, aunque coge la verdad, la toma la verdad, la enaltece, la agrava, la distorsiona y la acomoda a sus perversos planes para desvirtuar la obra de los hijos de Dios. Continuamente lo encontramos en las Escrituras acusando y calumniando a Job. Capítulo 1, versículo 2, a Josué, el sumo sacerdote, Zacarías 3:1. Y lo más sorprendente, acusó y calumnió a Dios en el huerto del Edén, poniendo en tela de juicio las palabras y advertencias de Dios, Génesis 3, del 1 al 5. El diablo aprovecha nuestra culpabilidad para acusarnos. Examinemos un poco lo que pasa con nosotros cuando caemos en alguna falta o pecado. Examinemos qué pasa. A pesar de nuestro esfuerzo continuo por estar en santidad ante nuestro Dios, no olvidemos que estamos revestidos de carne, una carne débil, una naturaleza caída y siempre en disposición de ir en contravía a la autoridad, a la palabra y a las indicaciones de Dios. Los invito a tomar las palabras de David en su expresión desdichada de haber pecado contra Dios, para que examinemos algunos aspectos importantes sobre el pecado humano. Examinar lo que le pasó a David es examinar prácticamente nuestra propia vida en alguna circunstancia de ella. En el Salmo 32, desde el versículo 3 al 4, todo el Salmo podemos leerlo. Encontramos las siguientes palabras. Después de haber pecado, todos sabemos la historia de Betsabé, la falta, Urías Eteo, la muerte de Urías Eteo. Todo eso ya lo hemos revisado a través de nuestros estudios bíblicos, a través de nuestra vida de estudio de la palabra de Dios. Hay un momento en que él comete sus fallas, fracasa espiritualmente y cae en pecado. Él queda callado, se guarda todo, parece que ni siquiera se dio cuenta de la gravedad del asunto. Pero cuando él cae en cuenta, él dice, mientras estuve callado, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Salmos 32, del 3 al 4. El problema de la culpabilidad del hombre cuando ha brotado el pecado sin esperarlo es supremamente desgastante y tortuoso. La culpabilidad no resuelta lleva a la más profunda vergüenza interna hacia Dios, hacia el mundo, y a un estado de derrota y frustración profunda. Produce un alejamiento con los seres que podrían proveerle algún consuelo y alivio. Hay un aislamiento, un alejamiento. La culpabilidad produce derrota, debilitamiento, y lleva a bajar los brazos, y lleva al abandono de los propósitos de Dios.
El pecado genera en el hombre desestabilidad emocional y la pérdida de su vigor espiritual. La situación se hace sumamente tensa y difícil, los caminos se cierran y no se encuentran salidas apropiadas porque la mente está en un estado total de confusión. Es este el momento preciso que el diablo viene, que el diablo estuvo esperando y viene en un solo instante. Ese es el día malo que mencionaba el apóstol Pablo. Se le ha presentado la oportunidad a Satanás en bandeja de plata para acusarle ante la presencia de Dios. El pecado es un estado real de vergüenza. No hay mucho que decir, más que llorar y gemir todo el día, como pasó con David en su triste experiencia de haber pecado contra Dios. Pero es aquí donde entra a funcionar el poder y la autoridad de la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo frente a la culpabilidad del hombre. Si el creyente en esos tormentosos y difíciles momentos tiene claro el poder de acción de la sangre de Cristo, solo tendrá, en medio del dolor y la tristeza por su culpa, que arrodillarse en verdadero arrepentimiento ante la presencia de quien es santo, pero misericordioso, e invocar su poderosa sangre sobre su pecado. ¿De qué puede acusar el diablo a un creyente que ya ha sido lavado, que ya ha sido limpiado, que ha sido perdonado por la acción inmediata de la sangre de Cristo sobre su pecado? No. Es ridículo. Es la peor idiotez que una persona, después de haber ofendido a Dios, permanezca demasiado tiempo en esas circunstancias ya narradas. Una persona debe estar prevenido y en todo momento dispuesto, al momento de pecar, a arrodillarse y cubrirse con la sangre de Jesucristo. No importa la clase de pecado, ni cuán grave ha sido su falta, ni cuánta repercusión ha causado. Si Dios con su sangre lo ha cubierto, si a través de su sangre ha cubierto su pecado. Si el creyente tiene en cuenta esta extraordinaria provisión del cielo, provisión divina, provisión que nuestro amado Jesucristo nos ha dado, no dará ocasión al diablo para que lo acuse delante de Dios. Pero cuando cometa una falta, lo primero que debe hacer es estar a solas con Dios. Yo diría en ayuno, lloro y lamento. Y en un acto de verdadera contrición y arrepentimiento, e invocar a través de la fe, que es el secreto, es la llave, es la vía, es el canal, a través de la fe, invocar el poder restaurador y sanador de la sangre de Cristo sobre su vida. El diablo será vencido y no tendrá ocasión para acusarle delante de Dios, y no tendrá sentido su acusación, ya que su falta ha sido perdonada y cubierto su pecado. Se debe tener en cuenta 6 cosas en la acción del poder purificador de la sangre de Cristo sobre el creyente, y tenemos que revisarlas, asimilarlas y siempre estar dispuestos en ponerlas en práctica. Tener en cuenta lo siguiente. Primero, la naturaleza humana que hace parte del creyente permanecerá en su vida hasta el día de su redención. Es decir, cuando la Biblia dice: el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, se está refiriendo al día de la redención de nuestra carne, de nuestro cuerpo. Como decía Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Siempre estaremos viviendo, mientras vivamos en esta tierra, viviendo la compañía de esta carne de muerte, que hace parte de lo que es nuestra alma.
Pablo, a pesar de la grandeza de su ministerio, hablar de Pablo es hablar, después de Cristo, del hombre más grande que tuvo este cristianismo, que tuvo como hombre de Dios la historia de la vida cristiana, la historia de la iglesia. Pablo, a pesar de la grandeza de su ministerio y su cercana relación con Dios, dijo, quiero repetirlo una vez más, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso está en Romanos 7:4. Sin embargo, es Pablo quien habla de no vivir en la carne, sino conforme al Espíritu, Romanos 8:1. Segundo, con relación del bautismo que el creyente ha recibido y que borró todos sus pecados, el apóstol Pedro nos dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. 1 Pedro 3:21. Tercero, el hecho que el creyente conserve su naturaleza caída hasta el día de su redención y que el bautismo es para el perdón de los pecados y que no quite las inmundicias de la carne, no le da derecho al creyente a vivir continuamente en el pecado. En este caso, invocar la sangre de Cristo sobre su pecado quedará sin efecto. Una persona que continuamente viva en el pecado, la sangre de Jesucristo no le funciona. 4. El escritor sagrado de la carta a los hebreos nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Cristo tuvo las mismas tentaciones, las tentaciones de cualquiera de nosotros. Pero, dice la Biblia, sin pecado. Quinto, la realidad de nuestra propensión al pecado, nuestra inclinación al pecado y su gran solución nos la da el mismo Juan cuando dice lo siguiente. 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, está hablando de Jesucristo, Él es la propiciación en clara referencia a su sangre por nuestros pecados. 1 Juan 2:1. Sexto, el escritor a los hebreos nos revela lo siguiente. Mucha atención a este texto. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, su sangre derramada, al que tenía al imperio de la muerte. Este es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2:14-15. Por la muerte de Cristo en la cruz y su sangre derramada, Jesucristo, literalmente como lo expresa el escritor sagrado, ha destruido el poder que el diablo tenía en todas las áreas de nuestras vidas. Este era un mal agravado, porque en tal circunstancia quedábamos a merced y a expensas del diablo y alejados de Dios. Romanos 3:23, 6:23. La sangre de Cristo nos ha hecho justos, como si estuviéramos sin pecado. A esto lo llamamos justificación. Siendo aceptados por su gracia delante de su presencia. Y finalmente las Escrituras nos dicen que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3:8. ¿A qué apela el creyente cuando invoca la sangre de Cristo sobre el pecado cometido? Bueno, examinemos esta parte. Es precisamente la sangre de Cristo la que trae solución al problema de conciencia afectada por el pecado, tal como lo aclara el escritor sagrado. Mucha atención, Hebreos 9:12-14.
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos tenía su efecto, cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Alabanzas al nombre del Señor. Repito el texto. Cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9, del 12 al 14. El texto nos muestra cómo a través de la sangre de Cristo podemos vencer los ataques del enemigo a nuestra conciencia, el área más débil que nosotros tenemos. Cuando el creyente apela por la fe a su sangre preciosa, tiene el poder de desvanecer el temor y el desánimo. Alabanzas. Es posible resolver el grave problema de la culpabilidad humana por las leyes que ha transgredido, por los pecados que ha cometido. El diablo ya no puede acusarnos ni atormentarnos recordando nuestros fracasos, errores y equivocaciones. Eso pasa a un segundo plano. Eso ya queda en el pasado. El diablo ya no podrá disfrutar recordando a todo instante nuestros pecados. Sentirá que no nos afecta y se alejará. La fe en la sangre de Cristo es el elemento vivificador de nuestra alma. Si ven ustedes el poder tan grande de la sangre de Jesucristo, lo que no puede hacer la palabra, lo que no puede hacer el nombre de Jesús, aquí lo está haciendo única y exclusivamente el poder de la sangre de Jesucristo derramada en un creyente pecador. El apóstol Pablo es alterativo para decirnos que la llave que abre la puerta a la justificación es ser justos ante Dios, ser justificados a pesar de nuestras fallas, errores, flaquezas, debilidades y pecados. La puerta de la justificación y la propiciación por nuestros pecados es la fe. Si usted lo cree, está hecho. Pero ahora, dice el apóstol San Pablo a los Romanos 3, 21 al 25, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Fe. Muchos jamás podrán ser salvos porque escasean de la fe, porque no tienen fe, ignoran la fe. Y para este tiempo hay una pregunta del Señor: ¿encontrará fe en la tierra? En ese momento las iglesias están muriendo. Lamentablemente el pecado ha ido acumulándose y se ha convertido en un poder que cauteriza la conciencia. Ya el creyente peca y no sabe que está pecando. Es un tiempo de oscuridad, es un tiempo el más difícil en toda la historia del cristianismo. Es el tiempo en que lamentablemente miles y miles y miles de creyentes se perderán a pesar de haber conocido la grandeza y la misericordia del Señor. Quiero repetir otra vez ese texto maravilloso. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, siendo justificados gratuitamente. Aquí no hay que pagar un solo peso. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es por su gracia. Es un regalo de Dios. No lo merecíamos, pero es la misericordia de Dios, su amor infinito, la que nos permite a través de la fe alcanzar la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso Dios por propiciación por medio de la fe en Jesús. Leamos de nuevo: propiciación por medio de la fe en su sangre. Luego reitera: a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Más adelante Pablo sigue. Él sigue mencionando, diciendo: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica
al que es de la fe, vuelve y repite la fe en Jesús. Romanos 3:26. Es solo por la fe el creyente se apropia de todas las virtudes y beneficios del poder de la sangre de Cristo en su vida, teniendo claro que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que quien se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. La fe es ese ingrediente clave que le da forma y sentido a la salvación. Dios les bendiga.